Capítulo 4. La voluntad de poder. Nietzsche dedicó sus últimos años de actividad intelectual a desarrollar un concepto central alrededor del cual articular todas sus ideas fundamentales. La voluntad de poder. Su colapso mental dejaría solo esbozos de una gran masa de fragmentos que se prestaría a todo tipo de manipulaciones. Es el crepúsculo de su labor intelectual. Nietzsche estuvo obsesionado con varios temas: la voluntad de poder, el cristianismo, Wagner y la situación política europea. Había ido dejando de lado su relativa indiferencia en cuestiones políticas y bien al contrario fue mostrando un interés casi maniático por los acontecimientos de su tiempo, en los que veía reflejados los síntomas del nihilismo. El fruto de este interés son numerosas notas, así como el intento de influir a través de sus opiniones en la cultura de Europa e incluso de la humanidad. Sus últimos 4 años de lucidez mental lo empleó en un ambicioso proyecto que no logró concluir. En 1885 se mostraba decidido a escribir una obra principal en la que iba por fin a explicar su sistema, o al menos a intentar dar un sustrato convincente a su pensamiento. Se conservan varios proyectos de índice, uno de los cuales sería el cual usaría su hermana y compositor Heinrich Koselleck para realizar una compilación arbitraria y selectiva de materiales póstumos bajo el título de Voluntad de Poder. En septiembre de 1886, Nietzsche anunció que estaba trabajando en una obra de 4 volúmenes con el título La voluntad del poder. Intentó una transvaloración de todos los valores. Perseveró en este proyecto hasta el verano de 1888, aunque el título Plan de Otoño del mismo año, el título se quedó en la transvaloración de todos los valores. Lo que había ocurrido entre tanto, es que había ido sacando fragmentos de la masa de anotaciones destinadas a este proyecto para publicarlo en otro libro. Al parecer había renunciado a su empresa, quizá por no sentirse con fuerzas para llevarla a cabo. Decidió dar salida aparte del material acumulado en obras mucho más breves. A lo largo de 1888, los meses anteriores a la pérdida definitiva de su salud mental, residió primordialmente en Turín, ciudad italiana que le resultaba indescriptiblemente simpática por su nobleza y cuyo clima parecía sentarle bien. En ese periodo de actividad alternó fases de agotamiento nervioso con otras de euforia en las que mostró un rendimiento intelectual sorprendente, claridad maravillosa, colores otoñales, un exquisito bienestar en todas las cosas. Escribía: incluso notó que se sentía maduro para redimir el mundo. Aquellos intentos días alumbraron numerosos manuscritos. El primero de ellos fue el Anticristo, un texto polémico de una radicalidad extrema que quedó guardado en un cajón por propia voluntad. Nietzsche lanzaba aquí su último ajuste de cuentas con el cristianismo, aunque presenta pocas no verdades en su crítica de la moral y la metafísica cristiana. El filósofo llevó sus juicios al límite del género planfetario, llegando a un punto de líbero difamatorio. El libro no se publicó hasta 1895, lleno de omisiones, por lo cual la disputa sobre la elección correcta se prolongó hasta bien entrados el siglo XX. Su siguiente obra, El crepúsculo de los idiotas, o como se filosofa a martillazos, fue el producto de una semana frenética de trabajo a la localidad suiza de Slim Maria entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. En este volumen pretendía ofrecer una breve introducción a su obra, que comenzaba a extenderse dentro y fuera de Alemania. El día en que cumplió 44 años, decidió escribir su autobiografía, Ex Homo, un texto que repasa sus escritos anteriores y proporciona valiosas claves interpretativas. Este retrato desesperado de una mente genial al borde de la crisis no se publicó hasta 1908. El autor ya no tuvo el control sobre la edición final de esos textos ni poder alguno a la hora de negociar sus publicaciones.
La última obra que escribió su título Nietzsche contra Wagner. La última obra que escribió se tituló Nietzsche contra Wagner. El autor ya no tuvo el control sobre la edición final de esos textos, ni poder alguno a la hora de negociar su publicación. La última obra que escribió se tituló Nietzsche contra Wagner. Pese a toda la crítica y la aversión, en ella se pone de manifiesto la fascinación que el pensador había sentido por el compositor y la influencia que llegó a ejercer en su pensamiento, convertido en un tema recurrente y obsesivo del que nunca obtuvo la suficiente claridad. Su desmoronamiento. Su desmoronamiento definitivo llegó en los primeros días de enero de 1889. Los especialistas discuten si la hora que alumbró en tan poco tiempo dejan traslucir ya síntomas llamativos de una grave perturbación mental. Lo cierto es que en ella se detectan rasgos propios de megalomanía y no pocos pasajes se convierten en tiradas delirantes. En sus anotaciones y en sus correspondencias son frecuentes las declaraciones y las frases fuera de la realidad o las proclamas que hacen dudar de que estuviera en plena posesión de sus facultades mentales. La maldición final. La maldición final. Cuando Nietzsche concluyó el Anticristo, al que le añadió el título Maldición sobre el cristianismo, tenía aún la suficiente lucidez mental como para saber que con este texto había sobrepasado más de una frontera. Quizás a ello se debió su resistencia a publicarlo de inmediato. Si ya había sido difícil encontrar editor para sus últimas obras, el tono y el contenido de este libro hacía esperar el rechazo absoluto. La impresión se contaba en su breve prefacio, donde el autor declara que este libro está hecho para muy pocos lectores. Puede que no viva aún ninguno de ellos. En cualquier caso, probablemente sea el ataque más radical, dramático y elocuente que ha recibido el cristianismo desde el campo filosófico. Pero el pensador no pretendía polemizar de manera gratuita, sino que se proponía varias metas. Una de ellas consistía en denigrar el cristianismo de tal modo que ni siquiera se pudiera medir con otras religiones, como el budismo o el brahmismo, que era el nombre que se daba al hinduismo en aquel momento, o el islam. El filósofo concebía el budismo, el abramismo y el cristianismo como los grandes movimientos nihilistas y decadentes, ya que en su opinión todos veneran como meta el concepto opuesto a la vida, es decir, la nada. Este es su bien supremo, su Dios. Ahora bien, Nietzsche establecía una jerarquía entre estos movimientos, en la cual el cristianismo ocupaba el escalón más bajo. El pensador había adquirido conocimientos muy sólidos acerca del budismo, al que se había aproximado a través de Schopenhauer, admirador de esta religión. A su parecer, el budismo era 100 veces más noble y realista que el cristianismo, entre otras cosas porque no conoce el concepto de Dios. Es la única religión positiva que ha aparecido en la historia, porque en ella sustituye la lucha contra el pecado por la lucha contra el sufrimiento. En una religión es una religión que está más allá del bien y del mal. Su superioridad se basa en aceptar el egoísmo, puesto que la doctrina de Buda lo eleva a la categoría de deber. Para el filósofo, esta religión era propia de hombres tardíos, de razas bondadosas, pacíficas e hiperespirituales, muy sensibles frente al dolor. Nietzsche también estudió en profundidad la religión hindú, aunque con las limitaciones de su tiempo. Sobre todo concitó su atención el denominado Código de Manu, un compendio de leyes que regulaba la conducta civil y religiosa del hombre en gran parte de la India. De él escribió a Coselis que se trataba de un testimonio absolutamente ario de un código sacerdotal de la moralidad basado en los Vedes, no pesimista pese a ser de origen sacerdotal, que completaba sus ideas religiosas de la manera más notable. Uno de los aspectos que más le atraía de este código era el reconocimiento de las castas,
las cuales formaban parte de un orden que es solo la sanción de un orden natural, una ley de la naturaleza sobre la cual no tiene poder ninguna arbitrariedad ni ninguna idea moderna. Por último, el pensador alemán también valoraba por encima del cristianismo al Islam. Afirmó que si este desprecia el cristianismo, tiene mil veces razón para ello. El origen del Islam se encuentra en instintos nobles y viriles que dicen sí a la vida. En suma, Nietzsche seleccionó subjetivamente rasgos de las principales religiones y los empleó contra el cristianismo, pasados por el tamiz de sus interpretaciones. En un afán por agotar todos los argumentos para atacarlos sin importar de dónde pareciera el núcleo de la... sin importar, en suma, Nietzsche seleccionó subjetivamente rasgos de las principales religiones y lo empleó contra el cristianismo, pasados por el tamiz de sus interpretaciones, en un afán por agotar todos los argumentos para atacarlos sin importar de dónde procedieran. El núcleo del cristianismo se dedica a Jesús y a San Pablo, a los que pretende someter a un análisis psicológico con el objeto de desmascarar el proceso por el cual se creó una religión dogmática, en su opinión funesta para la historia europea. Para ello se sirve de la estrategia ya aplicada a otras figuras del pensamiento, como Pascal o Wagner o Schopenhauer, la tipificación, es decir, crear un tipo o modelo ideal que condense ciertas características y que sirva para definir al personaje. Pablo de Tarso, conocido simplemente como el apóstol, fue una de las personalidades más importantes del cristianismo primitivo. De origen judío, participó en la persecución de los cristianos tras su célebre conversión en un viaje de camino a Damasco. Su pensamiento se convirtió en un motor de construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, y sus epístolas acabaron formando parte del canon bíblico. Nietzsche sintió, Nietzsche sintió una gran fascinación por esta figura, equiparable en una ambivalencia a la que profesó por Sócrates. Por una parte es evidente la aversión y a una repulsa que sentía por ambos personajes. Por otro, se vislumbra un pozo de admiración difícil de eliminar. De hecho, contra San Pablo dirigió toda su artillería pesada, abusó de los conceptos de Jesús para alzarse con el poder. Su crimen fue falsificar el mensaje de Jesús, en el cual apunta Nietzsche: nunca se habla ni de un Dios para nuestros pecados, ni de una redención para la fe, ni de una ni de una resurrección tras la muerte. Esto es lo gracioso del asunto. Esto es lo gracioso del asunto, un humor trágico. Según el pensador alemán, que Pablo ha vuelto a erigir todo lo que Cristo había anulado con su vida. Para Nietzsche, San Pablo representa el tipo de sacerdote con el cual la casta eclesiástica se siente con fuerzas para volver a ser dominante. Por ello, Pablo resucitó la creencia en el pecado y en su perdón, puesto que, como el sacerdote vive de los pecados, necesita que se peque. Por su culpa, el resentimiento judío dejó de estar restringido a la ortodoxia judía, y alcanzó una dimensión universal. Dice Nietzsche que el Dios paulino es un Dios únicamente moral, que se agota en preceptos, como fue Pablo quien hizo de la cruz el punto cardinal de la teología cristiana. En consecuencia, fue él quien clavó el Redentor de la cruz. Con la palabra cruz, Pablo ya no se refería a un instrumento de ejecución, sino que adquiere la trascendencia de una clave teológica, de un símbolo. A través de él, confronta a sus lectores y oyentes con la paradoja de que Dios ha actuado para la salvación de los hombres al abandonar a su Cristo a la muerte denigrante del esclavo. He aquí la inversión de todos los valores de la antigüedad romana y judía. El triunfo de la teología paulina supone el triunfo de la cruz sobre la sabiduría de la palabra.
la destrucción de la herencia grecolatina. Para Nietzsche, el tipo de Jesús representa un amor que no se puede considerar una sublimación de la voluntad de poder, sino que afronta a los hombres y a la vida sin resentimientos y sin odio. Proclama la posibilidad de una vida sin voluntad de poder. Esto, según el filósofo, es imposible, ya que, como se verá más adelante, el mundo es en sí mismo voluntad de poder, y no aceptar tal cosa significa vivir fuera de la realidad. Ahora bien, en su análisis del tipo de Jesús se perciben rasgos de una identificación existencial. En algunos pasajes que lo describen se han descubierto afinidades con expresiones del filósofo aplicados a sus propios estados emocionales. De ahí que el lector reciba la impresión de que cuando describe algunos rasgos de Jesús esté describiendo una parte de sí mismo, algo que resulta muy patente cuando habla del sufrimiento. El pensador leyó atentamente la vida de Jesús, de Ernest Renan, obra de 1863, que forma parte de su Historia de los orígenes del cristianismo. Renan había rechazado la divinidad de Jesús, aunque lo exaltaba como hombre incomparable y lo tipificaba con los términos de genio y héroe que Nietzsche le parecía improcedentes. Lejos de acomodarse a esa tipología, pensaba el filósofo, como mejor se podía definir a Jesús, era como el término idiota, en el sentido originario griego, por el que se designa una persona cuya existencia se reduce a la esfera privada y alude las responsabilidades políticas. En suma, la aproximación del vencedor alemán al origen del cristianismo se debió condensa la pretensión de distinguir el cristianismo primitivo como forma de vida, ajeno a dogmas y sofismas teológicos del cristianismo de una vez ya institucionalizado, su contrario, que sería el fruto de la teología palatina. Un principio fundamental. No es fácil hacerse una idea clara de lo que Nietzsche quería expresar con el concepto voluntad de poder. En sus escritos póstumos se acumulan sin orden y concierto los pasajes, no solo en apariencia contradictorios, sino referidos a la esfera más dispares. Con esta expresión parece que en la última fase de su vida productiva, el filósofo alemán pretendía abarcar todo lo existente en sus más variadas dimensiones. De ahí que adoptase aceptaciones con un sentido psicológico, fisiológico u orgánico, político, estético, moral, religioso y científico. Sin embargo, la expresión no aparece con frecuencia en la obra publicada con la autorización manifiesta del pensador. Es más, si no existiera la obra póstuma, los investigadores carecerían del fundamento suficiente para intentar comprender la filosofía nietzscheana del poder. Lo que está claro es que con esta idea Nietzsche se integra en una corriente del pensamiento que no solamente entiende el poder en términos de un proceso dinámico y lo reconoce como un hecho fundamental de la vida política, sino de la existencia en sí misma, como un hecho de carácter antropológico y cósmico. Es objeto de una intensa controversia entre, es una intensa controversia es objeto de una intensa controversia entre los filósofos hasta qué punto este concepto encaja en un proyecto metafísico o si en realidad elude tal categoría. En este punto se presenta una contradicción que parece tener difícil solución, a pesar de que en numerosos pasajes el pensador declare su hostilidad a todo sistema y su crítica de la metafísica parezca no dejar ningún margen de la duda, como ya se apuntó previamente. En cierto momento su desarrollo teórico llegó a anunciar un libro que contendría lo que sería su sistema propio. En sus alusiones se puede colegir que preparaba un intento de explicar el fundamento último de todo lo existente, es decir, que pretendía haber encontrado una suerte de principio universal que gobierna la existencia toda. El influyente filósofo alemán Martin Heidegger, autor de la obra Ser y Tiempo, se declaró partidario de entender la voluntad de poder nietzscheana como la pieza clave para desarrollar un sistema metafísico. Por lo tanto, hay que entender la obra de Nietzsche como la culminación
o la consumación de la metafísica occidental, ya que con su inversión quedaban agotadas todas sus posibilidades. Desde esta perspectiva, también podría decirse que Nietzsche aspiraba a reconstruir una metafísica bajo presupuestos inmanentes con objeto de destruirla después dentro. Las voces discordantes con esta opinión han hecho hincapié en que Nietzsche evitó hablar de un fundamento último, que no se entendía la voluntad de poder como un principio unívoco, sino como una pluralidad de centros de fuerzas inherentes al mundo. Así no sería principio cosmológico, sino una estructura fundamental de la existencia. Tampoco un espíritu que inspire el universo, ni una ley de la naturaleza. Tampoco se puede deducir que haya una voluntad de poder que lo abarque todo, equiparable a Dios. Todo esto para Nietzsche sería sinónimo de metafísica. La voluntad de poder nietzscheana implicaría que en el conjunto de los procesos biológicos operan diversas voluntades de poder que impulsan a todo lo viviente desde su interior. Toda voluntad de poder particular actúa por sí misma contra otra, lo que conlleva una desigualdad esencial. Desde esta perspectiva, la voluntad de poder siempre aparece encarnada en seres vivos, concreto y en la realidad. Aunque Nietzsche empleó el término primordialmente en singular e incluso llegó a decir que era la esencia del mundo, en otros pasajes reconoce la existencia de una pluralidad de voluntad de poder. Estas voluntades de poder describen un mundo y un sujeto que se desintegra en muchos cuantos de poder. Nietzsche consideró todo lo existente como estructura de poder, como cuantos de poder organizados jerárquicamente. Estos solo se agrupan en unidades relativas y ficticias. El mundo, infiere Nietzsche, ha devenido infinito, por lo cual no podemos evitar que contenga en sí infinitas interpretaciones. Los especialistas coinciden en señalar que la principal inspiración para desarrollar esta noción vino del concepto de la voluntad de vida de Schopenhauer, tal y como lo empleó este último, este último en su obra, El mundo como voluntad y representación. Nietzsche siempre trató de distanciarse de esta idea, pero se advierte cierta dependencia de ella. El filósofo cree que voluntad es una palabra vacía en Schopenhauer y la vida es un mero caso particular de la voluntad de poder. En consecuencia, Nietzsche llegó a su teoría negando que existiera un principio sustancial y trascendente de la realidad, fundado en sí mismo. La voluntad de Nietzsche no significa afán o aspiración a algo, ni deseo en el sentido de Schopenhauer, sino que va a consistir en ordenar. Hay voluntad allá donde se ordena. Voluntad de poder quiere decir ordenar el poder, autorizar el poder para que sea lo que es, y que se entiende por ordenar, ser dueño sobre la propia efectividad y elevarse continuamente por encima de sí mismo. La superación de sí mismo es la esencia del orden, y lo que se ordena es el poder. Voluntad de poder es poder de poder. Lo contrario de la voluntad de poder es la impotencia de poder. Pero no se debe confundir la voluntad de poder con la voluntad de dominio. Quien es realmente poderosa no necesita sojuzgar a otros para afirmarse en su poder, sino al contrario, esa actitud es más propia de seres débiles. El poderoso tampoco necesita ser reconocido basta a sí mismo, porque se basta a sí mismo y sabe de su valor. El mundo es lucha y caos. En una serie de fragmentos que después de su muerte la hermana de Nietzsche incluyó en el libro desacreditado La voluntad de poder, se encuentra lo que se puede entender como la posible imagen del mundo del filósofo alemán, su cosmovisión. Este se presenta mediante una suerte de fórmula ideal que intenta armonizar la voluntad de poder con el eterno retorno de lo idéntico, inspirándose en Heráclito y empleando un lenguaje simbólico y poético. Nietzsche comienza describiendo el mundo como un monstruo de fuerzas, sin principios ni final, que siempre se mantiene idéntico consigo mismo, no crece ni disminuye,
sino que dentro de él se produce un juego de fuerzas, un flujo y reflujo. A este mundo lo llama su mundo dinosiaco, del crearse a sí mismo eternamente y del destruirse a sí mismo eternamente, su más allá del bien y del mal. A este mundo lo llama su mundo dionisaco, del crearse a sí mismo eternamente y de destruirse a sí mismo eternamente, su más allá del bien y del mal. Pues bien, este mundo es voluntad de poder y nada más que voluntad de poder. Nietzsche, por lo tanto, identifica el mundo con el eterno retorno y esta a su vez con la voluntad de poder. El filósofo parece sugerir que la voluntad de poder es el presupuesto del eterno retorno de lo idéntico, ya que solo partiendo de la voluntad de poder se puede comprender qué significa el eterno retorno. Sin embargo, esta idea no acaba de quedar clara. La cosmovisión nietzscheana posee una gran fuerza poética y dialéctica, pero es difícil sacar una conclusión cierta. Más bien invita a una aprehensión intuitiva de todo el proceso. Nietzsche entiende el universo y la existencia como devenir, como un flujo. El ser, el ser se contrapone al devenir y adquiere el carácter de una ilusión. De ahí que entiende como la suprema voluntad de poder imprimir al devenir el carácter del ser. El mundo consta de formaciones de dominio que no constituyen una unidad. Cada una de esas formaciones dispone en su antojo de todo lo que domina y lo compone según criterios propios. De lo dicho se puede deducir que la voluntad de poder no es una unidad, pero entonces, ¿por qué Nietzsche emplea tan a menudo el término en singular, como si fuera un concepto abstracto o una suerte de sustancia? El mundo es la voluntad de poder, escribe, por la cual se refiere el conjunto de toda realidad, de toda la realidad. Es decir, que la voluntad de poder engloba el mundo en todas sus variedad. Para Nietzsche, el humano es caos, agregación y digregaciones de fuerza que no obedecen a ley alguna. Si el mundo no constituye una unidad organizada, tampoco lo puede constituir la voluntad de poder, perdiendo de esta manera parte de su justificación metafísica. Una manera de abordar este concepto es por medio de la crítica del pensador alemán a la teoría de la evolución de Darwin. Nietzsche duda del axioma fundamental de esta teoría, que mutaciones favorables conducen a una ventaja a la lucha por la existencia y que una larga secuencia gradual de transformaciones termina por conducir a un nuevo órgano complejo, a otras estructuras. El pensador alemán afirma que una fase previa del desarrollo en la que el propósito último no se reconoce tampoco puede contener ninguna ventaja selectiva. Se pregunta a este respecto, ¿qué valor definitivo se puede tener la domesticación del hombre, tal y como lo establece Darwin? El filósofo se opone con firmeza a toda concepción de la vida por la cual se produzca una adaptación de condiciones internas a las externas. La adaptación orgánica se muestra como un fenómeno pasivo, mientras que la voluntad supone un proceso sumamente dinámico. También duda de que los individuos fuertes tengan mejores oportunidades de reproducirse que los débiles o inferiores. Es posible que de vez en cuando nazcan individuos mejor dotados que otros, pero esto no implica que tengan más posibilidad de reproducirse o ni siquiera de sobrevivir. Puede ocurrir incluso lo contrario a causa de la presión que ejerce la masa contra ellos. Los fisiólogos están equivocados, opina Nietzsche, si creen que el instinto de conservación es el instinto primordial de un ser orgánico. Ante todo, algo viviente quiere gastar su energía. La conservación es una consecuencia derivada de ello. La voluntad de poder conlleva que es el principal motor del hombre y de sus acciones y de sus deseos. Implica la voluntad de superarse a uno mismo, produce valores racionales y morales y vitales, carece de finalidad externa y no es facilete. ¿Queréis un hombre para este mundo, una solución para todos tus enigmas? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Escribió Nietzsche acerca del concepto más controvertido de su obra,
la energía inconsciente y creativa que impulsa toda la vivienda, lo viviente desde su interior. Un concepto científico. Nietzsche arremetió contra una figura científica de la categoría de Charles Darwin, porque como le había ocurrido con el eterno retorno de lo idéntico, se afanaba por suministrar una base científica a su teoría de la voluntad de poder. Con este propósito recurrió a investigaciones científicas de su tiempo, sobre todo aquellos que se consagraba al estudio de la fuerza en el ámbito de la física y al de la naturaleza del organismo en el ámbito biológico. De ellas dedujo analogías para refilar el significado de la voluntad del poder. Del zoólogo y embriólogo Wilhelm Rose, que entendía el organismo como el producto de una lucha interna y extrajo la conclusión de que la formación del órgano es un producto de la voluntad de poder. El fenómeno de la división celular lo interpretó asimismo como un principio fundamental del crecimiento, identificando con el proceso inherente a la voluntad de poder. En la dimensión cosmológica, Nietzsche había deducido analogías similares a Heráclito, para quienes el mundo era el producto de una colisión de fuerzas. De ahí que a veces la voluntad de poder aparezca como una fuerza universal impulsora y como una realidad esencialmente dinámica. Podemos hablar en el pensamiento de Nietzsche de una desintegración del mundo unificado. Tampoco el mundo es una meta o un orden con una tendencia o propósito. Es, al igual que el organismo, una lucha de fuerzas que están en un continuo estado de crecimiento y disminución. La vida es en general un campo de fuerzas donde distribuyen de manera desigual cantidades de energía. Para comprender esto, dice Nietzsche, tenemos que pensar como físicos. En un mundo donde impera el principio de la conservación de la energía, donde no hay espacio intermedios vacíos, cuando algo penetra, algo retrocede. Un incremento de fuerzas en un lugar significa una disminución en otro. Nietzsche deduce asimismo una analogía entre voluntad de poder y causalidad, de consecuencias dramáticas. Considerado psicológicamente, el concepto de causa es nuestra sensación de poder de la así llamada voluntad, mientras que nuestro concepto de efecto corresponde a la superstición de que esta sensación de poder tiene la capacidad de mover algo. La voluntad de acumulación de fuerzas es específica del fenómeno de la vida. Para la alimentación, la procreación, la herencia, para la sociedad, el Estado, la costumbre, la autoridad. Nietzsche se pregunta entonces, ¿no deberíamos aceptar esta voluntad como causa efectiva también en la química y el orden cósmico? No solo se trata de la conservación de la energía, sino de la máxima economía del consumo. El querer ser más fuerte es la única realidad desde cada centro de fuerza, de modo que la causa eficiente en el mundo no es la conservación de sí mismo, sino la apropiación, el querer ser más. Las funciones orgánicas se retrotraen a la voluntad fundamental, a la voluntad de poder, y se disocian de ella. Las funciones orgánicas se retrotraen a la voluntad, al fundamental, a la voluntad de poder y se distorsionan de ella. Esta se especializa como voluntad de alimentarse, de adquirir propiedad, de obtener obediencia. La voluntad más fuerte dirige a la más débil. No hay ninguna otra causalidad que la de la voluntad del poder. Cuando algo ocurre de una manera y no de otra, no hay que buscar en ella ningún principio, ningún orden. Aquí operan cuantos de fuerzas cuya esencia consiste en ejercer poder sobre todos los demás, cuantos de fuerza. La voluntad de poder es el inicio de la cadena casual, una primera causa, como el hombre, al igual que el resto del cosmos, queda sometido a estos axiomas. La voluntad de poder también es para el hombre el motivo y la meta existencial suprema. La voluntad es el poder fundamental de la causa, lo que se muestra como causalidad
es la apariencia externa de una voluntad de poder inmanente. En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. Así habló Zaratustra. Nietzsche, consecuente aquí con su teoría, extiende al mundo inorgánico su principio de que toda fuerza impulsora es voluntad de poder y pretende refutar el pensamiento mecánico, aduciendo que ésta se imagina el mundo de tal modo que se pueda calcular. Finge unidades causales y átomos cuyo efecto se mantiene constante. Sin embargo, imponer a la naturaleza leyes causales no es más que una interpretación, entre otras, por la cual se pretende imaginar un curso necesario y por lo tanto predecible, pero no porque en ella dominen las leyes, sino porque falta por completo las leyes. No es la relación causa-efecto la que determina la realidad, sino que es el poder el que saca su consecuencia en cada momento. Todo lo existente, ya sea naturaleza o historia, es solo una forma de voluntad. Vida es otra palabra que usa Nietzsche para ser. Ser es vida. La vida no es para Nietzsche, en contra de Schopenhauer, voluntad de negación de la vida, sino afirmación en el sentido de una orden. La vida, al contrario que para Darwin, es incremento de sí mismo. Crecimiento no lucha por la existencia. La voluntad de poder es el ser de la existencia. Todo lo que es en tanto que deviene. Ser es devenir. Se puede dejar a la conclusión de que estas especulaciones acerca de la voluntad de poder surgen, por un lado, de una generalización empírica de fenómenos observados en la ciencia de la naturaleza que intenta reconciliar manifestaciones físicas como el movimiento y las fuerzas con teorías acerca del organismo, y por otra, de aproximaciones metafísicas que intentan reducir cualquier pretensión de validez con el afán de verdad, el conocimiento, la justicia o la creación de valor a un único origen. La verdad, pongamos por caso, se basa en un aumento de poder y en ese sentido se reduce a una interpretación. Cada interpretación resulta en un síntoma de crecimiento o de disminución. Si una interpretación sirve al crecimiento de poder, es más verdadera que aquella que mantiene el equilibrio y supone una disminución de poder. Los nuevos valores. Los valores de poder como el elemento primordial de una nueva metafísica o una nueva visión del mundo determina la entrada en vigor de unos nuevos valores que inciden decisivamente en la existencia humana, produciendo una antropología basada en la voluntad de poder. Según Nietzsche, todo impulso humano es voluntad de poder. El hombre es un complejo de fuerzas opuestas que forman fugaces constelaciones de poder. Por lo tanto, no constituye una unidad estable. Detrás de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos, no se encuentra un yo monolítico, sino una pluralidad de fuerzas personales, de las cuales otra predomina una, otra, ahora otra, y cuyo predominio Nietzsche compara con una regencia. Esto ocurre así hasta el protoplasma. El devenir no posee ninguna meta o propósito fuera de la misma esfera en que se despliega. No puede salir de ese vector determinado por el incremento de poder. De ahí que regrese una y otra vez y reproduzca lo mismo. El carácter fundamental de la existencia como voluntad de poder se determina al mismo tiempo como el eterno retorno de lo idéntico. El superhombre será, por lo tanto, la manifestación suprema de la más pura voluntad de poder. Si se logra la transvaloración de todos los valores vigentes y se entiende la existencia como voluntad de poder, si solo se permite como única meta el eterno retorno de lo idéntico, se supiera el nihilismo y se superará el nihilismo y se habrá logrado que el hombre se supere finalmente a sí mismo.
El superhombre será, por lo tanto, el devenir no posee ninguna meta o propósito fuera de la misma esfera en que se despliega. No puede salir de ese vector determinado por el incremento del poder. De ahí que regrese una y otra vez y reproduzca lo mismo. El carácter fundamental de la existencia como voluntad de poder se determina al mismo tiempo como el eterno retorno de lo idéntico. El superhombre será, por lo tanto, la manifestación suprema de la más pura voluntad de poder. Si se logra la valoración de todos los valores vigentes y se entiende la existencia como voluntad de poder, si solo se permite como única meta el eterno retorno de lo idéntico, se superará el nihilismo y se habrá logrado que el hombre se supere finalmente a sí mismo. Nietzsche proclama la creación de nuevos valores como la expresión de la voluntad de poder de cada individuo. En principio, la voluntad de poder es voluntad de poder sobre sí mismo, aunque más adelante se concebirá como voluntad de poder hacia el externo o el entorno. El entorno. ¿Cómo se produce la traducción de la voluntad de poder de un ámbito cosmológico a la esfera humana en un sentido moral o ético? Nietzsche se pregunta qué es bueno. La respuesta es todo aquello que incrementa la sensación de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. A la pregunta de qué es malo, sigue la respuesta, todo lo que procede de la debilidad. La felicidad del hombre deriva de la sensación de que el poder crece y de que se supera la resistencia. La voluntad de poder implica como regla de comportamiento del hombre que éste no se dé por satisfecho, sino que aspire a más poder. No a buscar la paz, sino a la guerra. No hay que ser virtuoso, sino capaz, o virtuoso en el sentido renacentista, la virtud libre de moralidad. No se puede evitar encontrar similitudes entre la antropología política del inglés Thomas Hobbes y la de Nietzsche. A su vez, Hobbes fue admirador y traductor de la historia griega del siglo V a.C. Tucídides, la otra gran influencia del pensador alemán en los años, analiza de las implicaciones de la voluntad de poder en la existencia humana. El filósofo inglés declara el miedo como la motivación fundamental del hombre en sus acciones, lo que le impulsa a intentar asegurarse la supervivencia y el éxito. Sin embargo, la consecuencia de ello es que se ve obligado a incrementar de manera incesante su poder, que le permite sobrevivir, conseguir una vida placentera. Hobbes define el poder con los medios presentes de que dispone para obtener algunos bienes aparentemente buenos o como cualquier cosa o medio que sirva para alcanzar los propósitos personales. Así pues, el poder está en todo lo que el poder quiere y hace. Decreta esencialmente la vida del ser humano. Es el estado de naturaleza hobbesiano. El hombre es un lobo para el hombre y el derecho de cada uno se extiende tanto como para. En el estado de naturaleza hobbesiano, el hombre es un lobo para el hombre y el derecho de cada uno se extiende como se extiende su poder, sin que haya ninguna instancia superior, moral o política a la que puedan recurrir las partes. Ahora bien, pese a todos los semejanzas, el modelo de Hobbes habla de una secularización del derecho natural con el objeto de obtener la paz social. Es decir, es un modelo de equilibrio y seguridad basado en una doctrina contractual que prescinde de criterios religiosos. Pero la teoría de poder de Nietzsche no está interesada en establecer un poder que garantice la paz y la seguridad, sino que quiere la desigualdad. Pero el interés en el equilibrio siempre lo tiene el que es más débil, sino que quiere la desigualdad, porque el interés en el equilibrio siempre lo tiene el que es más débil. En la teoría nietzscheana, los derechos no quedan fijados para siempre, sino que su curso y su valor oscilan. El hombre aspira al poder, pero la sociedad se lo impide. El Estado se reserva el derecho de ejercer el poder,
lo monopoliza. El afán de poder del individuo se ve oprimido mediante preceptos morales hasta negarse a sí mismo y disolverse en una masa anónima. La moral sirve así para la esclavitud, esclavizar al individuo, como se mantiene a raya el deseo de poder del individuo. Se le difama. ¿Cómo se mantiene el Estado se reservó el Estado se reserva el derecho de ejercer el poder. El Estado, el hombre aspira al poder, pero la sociedad se lo impide. El Estado se reserva el derecho de ejercer el poder, lo monopoliza. El afán de poder del individuo se ve oprimido mediante conceptos morales hasta negarse a sí mismo y disolverse en una masa anónima. La moral sirve así para esclavizar al individuo. ¿Cómo se mantiene a raya el deseo de poder del individuo? Se la difama como el enemigo de la solidaridad, del amor a la patria y como enemigo de la opinión pública, que es el instinto de rebaño. La moral es el medio de esclavizar al individuo para lograr algo duradero. En las épocas democráticas, según Nietzsche, se llega a odiar hasta tal punto la voluntad de poder que toda su psicología parece emplearse en empequeñecerla y difamarla. La democracia representa la falta de fe en grandes hombres y en una sociedad de élite. Todos somos iguales, en el fondo todos somos rebaño y plebe egoísta. El instinto de rebaño se ha convertido en un poder soberano. Nuestra sociología no conoce otro instinto que el del de rebaño. Esto es, la suma de ceros, donde cada cero tiene los mismos derechos. La tendencia del rebaño es el estancamiento, la conservación, no hay nada creado en él. Ahora bien, Nietzsche habla de una voluntad de poder de los débiles. El hombre de rebaño posee y ejercita también la voluntad de poder. El rebaño se afana por imponer su propia moral como suprema directriz. La voluntad de poder aparece incluso en los oprimidos, en los esclavos, como voluntad de libertad. Este sesgo de pensamiento de Nietzsche parece acusar otra contradicción. Para Nietzsche, la voluntad de poder de los débiles se caracteriza por camuflarse o por enmascararse con objeto de ocultar sus verdades, sus verdaderas intenciones. Esto lo logró monopolizando varios discursos, como el de la libertad y la independencia, y preconizando la igualdad de derecho, la paz o la solidaridad. La historia de la moral de esclavos es el relato de la superación del poder por la impotencia, el ejército de poder por el espíritu del resentimiento. La humanidad se divide en guerreros y pacíficos. El guerrero es aquel que tiene el instinto de la guerra en el cuerpo. Aún así puede ser un guerrero de los que ataca o de los que resiste. El resto de los seres humanos, los que no son belicosos por instinto, quieren paz, armonía, libertad, igualdad de derecho. Estos solo son nombres para una y la misma cosa. Ir a un lugar donde uno no necesita defenderse. Ese hombre se muestra insatisfecho consigo mismo cuando se ven obligados a ofrecer resistencia. Quieren crear estados en los que ya no pueden haber guerras. Es preferible someterse, obedecer e integrarse a conducir una guerra. Así pues, la impotencia ha de concebirse como una voluntad de poder. Esta impotencia quiere imponer sus perspectivas. Esta impotencia quiere imponer sus perspectivas, esto es, sus valores. Lo intenta precisamente afirmando que sus valores no son sus valores, sino que son valores eternos, la voluntad de Dios. El nacimiento del hombre póstumo. El 3 de enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental cuando paseaba por las calles de Turín. La leyenda dice que vio como un cochero futigaba a su caballo y que él se interpuso para proteger al animal, al que abrazó
arrasado por las lágrimas para luego caer desmayado al suelo. Lo cierto es que desconoce qué sucedió en realidad. Fue detenido por provocar algún tipo de desorden público del que no se tiene noción fiable. Después de aclararse los hechos, las autoridades lo condujeron a su casa. En los días siguientes escribió una serie de cartas breves a amigos en las que mostraba claros signos de demencia. También dirigió algunas cartas rebosantes de megalomanía a algunos gobernantes europeos. Son conocidos como las misivas de la demencia. El 6 de enero de Jacob Burckhardt recibió una carta de Nietzsche en la que decía: he tenido caipas puestos. El año pasado fui crucificado por los doctores alemanes de una manera muy drástica. Wilhelm Brimmer y todos los antisemitas abolidos. Incluso la voluntad del que sirve encontrar voluntad del Señor, de ser Señor. Incluso la voluntad del que sirve encontré voluntad de ser Señor. Al leer estos desvaríos, el historiador suizo quedó consternado por el estado mental que revelaban y lo mostró al también historiador Franz Overbeck. Este recibió una carta parecida el día siguiente y decidió viajar de inmediato a Turín. Allí encontró al pensador en un estado deplorable. Allí encontró al pensador en un estado deplorable en el que se alteraban fases de existencia frenética y de apatía. Con ayuda de sus caseros logró subirlo a un tren y lo llevó a Basilea, donde lo internó en una clínica para enfermedades nerviosas. El diagnóstico médico fue parálisis progresiva. Sobre la enfermedad de Nietzsche han corrido ríos de tinta. Por algunos testimonios suyos hay quienes deducen que fue secuela de una sífilis contraída en su juventud, aunque esto parece de nuevo material de leyenda. Otro lo atribuyen a un agotamiento nervioso, producto de exceso de trabajo, mientras que no falta quien defiende que Nietzsche fue un enfermo mental, como mínimo los últimos 20 años de su vida. Hay que tener en cuenta que la enfermedad mental fue una constante en su familia. Su padre falleció a causa de una dolencia cerebral que aún hoy no ha sabido determinar, y algunas de sus tías también tuvieron problemas psíquicos, con el resultado de que una de ellas llegó a suicidarse. No sería de extrañar, pues, que aquel mal que finalmente le acabó atropando fuera algún tipo de demencia hereditaria. Al comprobar que su deterioro mental continuaba, su madre Francisca lo internó en una clínica psiquiátrica de Jena. Más tarde, una vez que se logró estabilizar su estado, lo trasladó a su casa, donde lo cuidó con sacrificio ejemplar hasta su propia muerte. Era una mujer de cultura limitada, de firmes convicciones religiosas, que hasta el momento no había leído nada de su hijo en la certeza que lo encontraría demasiado turbador y que podría hacer resentirse su amor por él. En aquellos momentos, a los 70 años, teniendo que hacer extremos equilibrios económicos, dedicó su vida al cuidado de su hijo y finalmente decidió leer su obra completa. Si ya en los últimos años se había incrementado el número de lectores de Nietzsche y entre ellos se comenzaban a encontrar personalidades destacadas de la cultura, a partir de la última década del siglo XIX, se dispararon las ventas de sus obras y su fama se difamó por toda Europa. En un principio, los encargados de la edición de sus escritos póstumos fueron Overbeck y Koselleck. Su hermana Elizabeth regresó de la aventura de Paraguay en 1893, obligada a rehacer su vida, y pensó que un modo espléndido de conseguirlo era de hacerse con el control de la obra de su hermano. A la muerte de Francisca se llevó con ella a Nietzsche y dispuso de su vida su antojo. A la muerte de Francisca se llevó con ella a Nietzsche y se dispuso de su vida a su antojo. Entre 1898 y 1899, Nietzsche padeció varios derrames cerebrales que lo dejaron postrado en una silla de ruedas
incapaz de hablar o caminar. Después de contraer una neumonía, un nuevo derrame le ocasionó la muerte el 25 de agosto de 1900. Fue enterrado 3 días después en Rocken, junto a la tumba de su padre, sin ceremonia eclesiástica. En el registro parroquial consta simplemente la siguiente entrada: su amigo y finalmente secretario, Coselist, hizo la oración fúnebre, diciendo: pasa tus cenizas, bendito sea tu nombre por todas las generaciones futuras. Acababa de nacer el hombre póstumo, como él mismo se había denominado. Pero, como ya se apuntó, a su figura pero como ya se apuntó, su figura sufrió un avatares aún, pero como ya se apuntó, su figura sufrió aún avatares diversos. Elizabeth se dedicó a dictar la política editorial de sus obras sin publicar. Desde un principio fomentó el culto a su hermano y no dudó en mutilar, corregir y falsificar su pensamiento. En 1901 editó y difundió una gran colección de fragmentos póstumos bajo el título La voluntad de poder. En su edición final de 1906, este libro contenía 1067 supuestos aforismos de la índole más diversa, reflexiones, determinaciones conceptuales, recordatorios, referencias. Sin embargo, este material no se pudo confundir en modo alguno con el proyecto nietzscheano. Años más tarde, los expertos demostraron que aquel volumen era una mixtura con graves interpolaciones. Hoy está expurgado de las infames desviaciones teóricas destinadas a legitimar las opiniones de su hermana. Durante la Primera Guerra Mundial, Elizabeth editó colecciones de aforismos con objeto de estimular el espíritu de lucha en el frente. En 1935 publicó lo que puede considerarse una auténtica hagiografía de su hermano en 3 volúmenes y fundó el archivo Nietzsche, cuyas llaves entregó a las autoridades nazis. Ahí se abre el capítulo más infame de Elizabeth Nietzsche. Buscó el amparo de Mussolini y de Hitler y puso a su servicio los pensamientos más insondables de su hermano. Y es cierto que la obra del pensador alemán y aún más en los textos póstumos se encuentran pasajes que pueden reforzar la acusación de antisemitismo. De ahí que durante los años nacionalistas, o sea, de ahí que durante los años nacionalsocialistas se confeccionaran en Alemania antologías del aforismo suyos, sacados de contexto con el propósito de difamar al pueblo judío. Pero igual que hay pasajes susceptibles de ser interpretados como antisemitas, los hay que permiten una interpretación claramente favorable a los judíos. Sus ideas más críticas se encuentran en su juventud, cuando era más acusado la influencia del entorno wagneriano. Wagner se mostró públicamente favorable a eliminar toda huella del judaísmo en la cultura alemana. En ese periodo Nietzsche solía emplear expresión como prensa judía u otros tópicos de la época. Con posterioridad, su crítica en la metafísica y de la moral lo llevó a manifestaciones francamente antijudías. El judío como el inventor del pecado, el origen del resentimiento en la moral, etc. Pero por este mismo motivo no se inscriben en el antisemitismo, sino en el antijudaísmo de raíces filosóficas y antirreligiosas presentó en pensadores de la Ilustración como el mismo Voltaire. Con el tiempo, sin embargo, en los escritos del autor se hicieron cada vez más frecuentes las declaraciones filosemitas que lo llevaron a desenmascarar el antisemitismo como un producto de la evidencia, del resentimiento o de la ira impotente.
A pesar de las malinterpretaciones, Friedrich Nietzsche se acabó convirtiendo en uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía, inspirador de la corriente del postestructuralismo y el desconstructivismo, y su influencia se desbordó en la segunda mitad del siglo XX a través de la filosofía existencialista. Asimismo, muchas ideas nietzscheanas han rebasado el marco puramente filosófico para fundar el arte y la literatura. Por ese motivo, es uno de los pensadores más populares en todo el planeta y su actualidad es innegable. De ahí de la polémica historia de sus lecturas enfrentadas y las simplificaciones de su obra, que resulte tan importante el riguroso de las fuentes y de los condicionamientos de la filosofía nietzscheana, que tan acertadamente anticipó el mundo del futuro, el mundo de hoy. Glosario Apolineo, impulso o polo vital encarnado en el dios Apolo. Para Nietzsche representa el mundo del sueño y el principio del individualismo. Se caracteriza a sí mismo por la mesura y el orden y el equilibrio. Dionisiaco, impulso o polo vital encarnado en el dios Dionisio, el representante del mundo de la embriaguez y del inconsciente. Nietzsche veía necesaria una potencia de este impulso como medio de regeneración cultural, eterno de retorno de lo idéntico, doctrina que establece una repetida infinita del universo y de la vida del hombre. El eterno de todas las cosas implica que el hombre debe asumir la eternidad de sus actos. Genealogía, método que aplica Nietzsche para analizar categorías morales, desenmascararlas con el objeto de esclarecer un origen oculto o una dimensión humana. Hombre de rebaño, el hombre masa, un ser acomodático y falto de instintos, obsesionado por obtener seguridad y por huir de la realidad con diversiones y entretenimientos. Su vida es inauténtica. Moral de los esclavos, la moral tradicional cristiana que nace del resentimiento ante todo lo que es noble y poderoso, está encarnada por los enfermos, los feos y los débiles, y es la propia del rebaño y del mediocre, del que desprecia su vida por su creencia en un más allá. Moral de los señores, la moral de aquellos hombres fuertes, dedicados y valientes, que ejercen la moral, la venganza cuando se les ataca y que no conocen la compasión. Lo bueno es lo que eleva al individuo y conduce a afirmar la vida, y es sinónimo de nobleza, bello, feliz y poderoso. Muerte de Dios, expresión figurada mediante la cual Nietzsche refiere a que el Dios del cristianismo han dejado de ser un objeto de fe para los cristianos. Con su muerte quedan vacíos de contenidos todos los valores que de él dependían. Nihilismo, situación que se produce cuando los valores superiores se desvalorizan y pierden su credibilidad como coordenadas para orientarse en la existencia. Se entiende a sí mismo como resultado de la muerte de Dios y del consiguiente vacío metafísico. Partido de la vida, política filosófica por la cual se hace una criba entre los individuos y los pueblos en función de garantía para la vida. El programa de este partido incluye una suerte de higiene racial con objeto de mejorar la humanidad. Superhombre, figura que representa la superación del nihilismo. Será capaz de resistir el eterno retorno de todas las cosas. Será fiel a la tierra, fuente de sus valores, y podría prescindir tanto de la ciencia como de especulaciones metafísicas. Tipo superior. Destaca por cualidades geniales, no sigue las normas morales al uso y se guía por sus propios valores. Sin embargo, ni se conserva ni contribuye a elevar la especie. Nietzsche consideró como tipos superiores
a César Borgia o Napoleón o a Goethe. Transvaloraciones de los valores, necesidad de invertir los viejos valores, objetividad, verdad, tradición, compasión, por haber perdido sus fuerzas vinculantes y por referirse a un mundo ficticio, ultramundano, deben dar paso a valores terrenales como la audacia, la belleza, la salud, la amoralidad. Último hombre, tipo de hombre que repropenderá en el mundo tras la muerte de Dios y es culturalmente estéril. Es el más longevo y el más despreciable de los hombres y el que ha de ser superado con el superhombre. No superarlo supondría el declive de la humanidad. Voluntad de poder. Por una parte, concepto que se encuentra en fragmentos y aforismos que apuntan a un principio metafísico con el cual se expresa el fundamento último cosmológico y existencial. Por otra, se habló de numerosas voluntades de poder o cuantos de poder o de fuerza que forman unidades precarias y que están en un continuo competencia. Lecturas recomendadas. Introducción a Nietzsche. Coli G. Introducción a Nietzsche. Georgio Koji fue el autor en colaboración con Massimo Montinari de la primera edición crítica de la obra de Nietzsche. Esta voluntad trata de los aspectos fundamentales de la filosofía nietzscheana. De Luz, Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1971. Este libro es una prueba de la marcada influencia de Nietzsche en la filosofía francesa. Amigo de Sartre y de Foucault, Deleuze emprende una brillante y sugerente interpretación de la obra del pensador alemán. Fink E. La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, Universidad, 1976. Para Fink, discípulo de Husserl y de Heidegger, Nietzsche es una incógnita. Para acceder a su filosofía hay que mirar detrás de las máscaras que empleaba con objeto de descubrir su verdadero mensaje. Hernández Arias, Nietzsche y las nuevas utopías, Madrid, Valdemer, 2002. En este estudio se analiza la influencia de Nietzsche en el siglo XXI, sobre todo los complejos ideológicos que sustentan la ingeniería genética o la cibernética y que han dado lugar a movimientos como el de los extropianos y los transhumanistas. Jans, C.P., Friedrich Nietzsche, Madrid, Alianza Universidad, 3 volumen, 1981-1985. Esta biografía del pensador alemán se considera imprescindible por su rigor. En 3 volúmenes nos familiariza con la vida de Nietzsche, de la que han quedado numerosas huellas y testimonios. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Barcelona. Mann, T.H., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Barcelona, Burguera, 1984. Thomas Mann, el autor de La montaña mágica, era un lector crítico y empedernido de Nietzsche. En este pequeño volumen ofrece su visión personal de los 3 pensadores y analiza sus diferentes y afinidades. Nolte, Nietzsche y el nietzscheanismo, Madrid, Alianza, 1995. Hernán Nolte, después de introducirnos a la vida y obra de Nietzsche, analiza su repercusión en las corrientes de pensamientos más diversas hasta el presente. Safriansky, Nietzsche, biografía de su pensamiento, Barcelona, Tuckels, 2002. Biógrafo de filósofos como Schopenhauer y Heidegger. Safransky emprende un análisis del camino del pensar de Nietzsche y traza paralelismos entre sus ideas filosóficas y su vida. Sabater, F. Así hablaba Nietzsche. Barcelona, Altera, 1996. Fernando Sabater es uno de los mejores conocedores de Nietzsche en lengua española. En este ensayo dedicado a filosofía alemana, trata de confrontar al lector con las consecuencias de sus ideas. Valverde,
Nietzsche, de Filólogo a Anticristo, Barcelona, Planeta, 1994. Valverde nos introdujo en la vida y obra de filosofía recurriendo principalmente a sus mismas palabras y testimonios. Intentaban buscar las claves que expliquen su trayectoria intelectual. Nietzsche es el pensador crítico por antonomasia. En su obra se enfrentó con la cultura de su época, atacó de forma violenta con el martillo la moral tradicional y llegó a predicar la muerte de Dios. Construyó una filosofía basada en la supremacía de la vida y decretó que el porvenir pertenecía a un nuevo tipo humano, el superhombre, y al nuevo sistema de valores que traería con él. Falleció en 1900, ignorado por todos, pero el siglo que lo vio morir le consagraría con el crítico más radical y lúcido de la sociedad contemporánea.